esta clase vamos a resolver un ejercicio del teorema trabajo y energía. El problema nos dice lo siguiente. Una cuerda es utilizada para descender verticalmente un bloque de masa 10 kilogramos, una distancia de 4 metros, con aceleración igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Hallar el trabajo realizado por la cuerda, ¿no? Considere G igual a 10 metros por segundo al cuadrado, es decir, la gravedad. Entonces podemos ver que un bloque está descendiendo y va a llegar a un punto. Ha descendido ¿cuánto? 4 metros. Y nos piden que determinemos el trabajo realizado por la cuerda. Pero en una cuerda, ¿qué fuerza existe siempre? Pues la tensión. La tensión es la fuerza que existe en cuerdas, en barras, en fin. Entonces, si nos piden que determinemos el trabajo de la cuerda, nos están pidiendo que determinemos el trabajo de la tensión. Y aquí un detalle importante. Tiene aceleración, por lo tanto, aquí va a ser un movimiento dinámico. Así que atentos. Vamos. En principio siempre nos colocamos datos. Bien, que tenemos que la masa del bloque es de 10 kilogramos. Muy bien, la distancia o la altura en este caso que desciende es 4 metros. Muy bien, la aceleración con que se está moviendo el bloque es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad que vamos a utilizar en este problema es de 10 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente con eso estamos buscando el trabajo de ¿quién? De la cuerda. Y en las cuerdas está la tensión. Por lo tanto yo voy a colocar WT. Ese es el trabajo el que estamos buscando. Y fíjense, lo vamos a graficar acá brevemente. La tensión se encuentra en este sentido. Y el movimiento del sistema se encuentra en este otro sentido. El movimiento es para abajo y es bien importante el sentido del movimiento y el sentido de la fuerza. Bueno, coloco un signo más cuando van en el sentido del movimiento y menos cuando están en contra del movimiento. Pero esto lo vamos a también poder definir por la fórmula del teorema, la fórmula del trabajo mecánico. Muy bien. Entonces vamos a resolver, podemos observar que nuestros datos están en el sistema internacional, es bien ideal, todo eso está en el sistema internacional. Nuestro resultado, el trabajo, también va a salir en el sistema internacional, en julios. Entonces le colocamos solución. Bien, entonces el trabajo, recordamos, es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman entre la fuerza y la distancia, o propiamente dicho es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, pero ya desglosado lo podemos interpretar de esta manera. En nuestro ejercicio, el trabajo de la tensión va a ser igual a la tensión multiplicado por la altura por el coseno del ángulo que forman entre la tensión y la altura. El desplazamiento en este caso, como el desplazamiento es para abajo y la tensión es para arriba, si colocamos un transportador en esta parte y podemos comprobar y verificar que el desplazamiento para abajo, la tensión es para arriba, por lo tanto el ángulo entre ambos va a ser de 180 grados. ¿Entendido? Entonces, acá va a ser coseno de 180. Y si ustedes colocan coseno de 180 en la calculadora, nos va a salir que es igual a menos 1. Por lo tanto, ese menos 1 va a multiplicar acá adelante y como consecuencia vamos a tener un trabajo negativo, porque la fuerza está en otro sentido y el desplazamiento está en otro sentido. Entonces, este menos 1 no nos olvidamos, es negativo. Ese menos 1 va a multiplicar con todo esto. Muy bien, y para seguir resolviendo, verificamos. Tenemos la altura, claro, que es 4 metros. La tensión no la tenemos. Entonces, para calcular esta tensión, ya que es un movimiento acelerado, vamos a tener que hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre para calcular la tensión. Entonces esto lo dejamos acá y realizamos una operación auxiliar en esta parte, ¿no? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para poder determinar la tensión en ese punto rápidamente.
Entonces trazamos el sistema de coordenadas sobre el objeto que estamos analizando. Eso acá, así de esta manera. Nos damos cuenta de las fuerzas que están trabajando. En principio, siempre para abajo está el peso. Y el peso es igual a la masa por la gravedad. Observen ustedes, para abajo en línea recta, el peso, masa por gravedad. ¿Qué fuerzas más hay para abajo? No hay más. Para arriba, como hemos podido apreciar ya hace un momento, está la tensión. Entonces, para arriba, la tensión. En el eje de las X no nos interesa, no hay fuerzas de todas maneras, no nos interesa, solamente hay fuerzas en el eje de las Y. Por lo tanto, podemos realizar la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque hay aceleración, hay movimiento, ¿no? Y acá, esta reglita de acá. Las fuerzas tienen signo positivo si están a favor del movimiento y signo negativo si están en contra del movimiento. Entonces, ¿quiénes están a favor del movimiento? La masa. La masa por la gravedad va a ser positivo. Y en contra del movimiento, la tensión. Entonces, la ecuación se va a formar de la siguiente manera. Le vamos a llamar ecuación número 1. La masa por la gravedad positivo menos la tensión negativo porque está en contra del movimiento. Son las únicas dos fuerzas. Entonces colocamos igual a la masa por la aceleración. Entonces, de acá despejamos la tensión rápidamente. Despejamos T. Y esta T que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Y en este lado se va a quedar así. Masa, gravedad, menos masa por aceleración igual a la tensión. Podemos factorizar la masa y dar la ecuación una vuelta entera. Por ejemplo, va a quedar así. Masa, gravedad menos aceleración. ¿Qué he hecho? He factorizado la masa y toda la ecuación le he dado la vuelta, como una hoja. Si toda la ecuación da la vuelta, nadie cambia de signo. Todos mantienen su signo por si acaso. Esto simplemente es un despeje. Permítanme hacer esto. Bueno. Entonces, la tensión había sido igual a la masa multiplicado por la gravedad menos la aceleración. De esta manera ya tenemos la tensión. Esto le podemos llamar ecuación número 2. Y esto que sea nuestra ecuación principal, le vamos a llamar ecuación asterisco, ¿no? Entonces, de esta manera, la tensión es igual a todo esto. Esto lo reemplazamos en la ecuación asterisco, en la ecuación principal. Yo coloco acá, sustituimos ecuación 2 en ecuación asterisco. Y de esta manera, observen ustedes, ya vamos a tener el trabajo del peso, teniendo en cuenta que aquí hay un signo menos. Menos, ese menos 1, el 1 se sobreentiende. Ahora anoto la tensión, que es igual a la masa, gravedad menos aceleración, por la altura. Bueno, ahora podemos sustituir valores. Menos la masa podemos ver que es 10, solamente en números. El resultado va a salir en julios en el sistema internacional, ya que todas nuestras unidades están en el sistema internacional por si acaso. La gravedad es 10, la aceleración es 3 metros segundo cuadrado, lógicamente, y la altura es 4. De esa manera ya vamos a tener el trabajo del peso que nos va a salir, del trabajo de la tensión que nos va a salir negativo. Bueno, podemos hacer con calculadora si queremos, ¿no? Colocamos menos 10, directamente paréntesis, 10 menos 3, pero también mentalmente se podía haber hecho por 4. Bueno, ahí está. Y el resultado nos sale menos 280, porque he copiado el signo menos, ¿no? Lógicamente. Entonces, ahí está, menos 280. Como estamos trabajando en el sistema internacional, nos va a salir en julios o en joule también recibe ese nombre. Bien, de esta manera hemos terminado el ejercicio, considerando el detalle de que la fuerza y el desplazamiento tienen que tener el mismo sentido, de lo contrario son negativos. Bien, espero se haya entendido. Nos vemos en la siguiente clase. Chao a todos.